De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. 9:06, aquí estamos, haciendo percusión como quien espera impaciente el comienzo del programa, saluda y agradece por estar ahí en un programa, en una jornada cargadísima de información periodística, de buenas entrevistas aquí en la Diaria Radio. Estuvo hace un ratito el actual secretario de la Presidencia, estará en instantes un ex ministro del Interior, así que hay una cantidad de cosas para conversar en una jornada que aparte es la de nuestra versión del meme de que llegó julio, porque estamos abriendo el 7º mes del año, con mucho frío, con bruma matinal, pero con sol, por suerte en Montevideo. Mariana, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien. Ayer además también comentábamos que iba a ser día de doble rendición de cuentas. Sí, es cierto, el martes lo fue porque, bueno, entró al Parlamento el proyecto de ley, ya iremos a la portada de la Diaria que lo rescata, pero además fue el día en el que dio sus explicaciones el ahora ex técnico de la selección uruguaya mayor, Marcelo Bielsa, que habló en una conferencia de prensa extensa en la que se abrió a todo tipo de preguntas, comentarios, participaciones, digámoslo así, de periodistas. Y vos, bueno, la estuviste siguiendo, yo también, aunque a esa hora estoy al aire, habitualmente en el informativo de TV Ciudad, entonces pude ver fragmentos y resúmenes. No le pude prestar la atención que le hubiera prestado de tener el tiempo libre, digamos. Sí, bueno, aclaró muchas cosas que estuvieron circulando a lo largo de los días, como el tema de la fiebre de Muslera. Dijo que el día del partido, por ejemplo, no había tenido fiebre. Después también de las decisiones que había tomado, pero sobre todo hizo mucho hincapié en reconocer que sí, que no había logrado un vínculo óptimo con la selección. De alguna manera dijo que no lo logró pero de todas maneras rechazó que eso haya tenido incidencia en los resultados de la selección. Y también hizo mucho hincapié en cómo incidieron determinadas fallas puntuales en actuaciones que él entiende ameritaban un puntaje mayor de Uruguay en el Mundial, en el que, recordemos, no ganó ningún partido, jugó 3, empató 2, perdió 1, y si uno seguía por los razonamientos de Bielsa, el técnico instaló la idea, de hecho lo dijo explícitamente, de que el equipo debió conseguir más puntos, ganar por lo menos un par de esos partidos. Son las 9:08, estamos muy cerca de hablar en la primera entrevista del día con el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dirigente del Partido Nacional, muy cercano al expresidente Luis Lacalle Pou, senador suplente en este momento, y eso es solo parte de lo que tenemos previsto para una jornada que, como siempre, tiene nuestra vía de comunicación abierta y ya la repasamos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Portada de la Diaria, miércoles 1 de julio 2026, la rendición de cuentas aparece como el gran tema y dice el titular que con recursos adicionales para infancia, educación, seguridad y situación de calle llega ese proyecto de ley. En la portada, por lo menos en la versión papel, se ve una foto en la que aparece, entre otras personas, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, una foto de nuestro compañero Diego Vila, y se acota que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, entregó al Parlamento este proyecto que unifica instrumentos para duplicar el impacto de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil y adiciona 407 millones de pesos a la educación. Contame más, Mari, que yo estoy por acá todavía buscando el archivo correspondiente. El proyecto prevé y confirma una serie de recursos adicionales que van a salir de dos fuentes principales. Reasignaciones presupuestales por 1.800 millones de pesos, en lo que se había hablado, unos 46 millones de dólares aproximadamente, y un incremento adicional de 1.200 millones de pesos, aproximadamente 31 millones de dólares, que van a ser destinados íntegramente a la unificación de las transferencias para la primera infancia. Además, sobre el incremento adicional en la exposición de motivos, el gobierno destacó que se trata del rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años y apunta que 500.000 niños y niñas ingresen al nuevo sistema para 2027 y desde el gobierno se estima además una reducción de 25% en la pobreza infantil y adolescente como resultado de los cambios propuestos. Hoy vamos a hablar de seguridad en instantes con Martinelli. Hay también comentarios
comentarios para hacer al respecto en la rendición. Sí, otro gran destacado, como se había prometido, es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que va a pasar a llamarse Instituto Nacional de Reinserción. Y recordemos que esta medida lo que buscaba es separar las funciones de persecución del delito de las de tratamiento y reinserción social para hacer un mejor abordaje. Una de las preguntas que surge cuando se habla de los montos incrementales, ¿no? Aquello que está por encima de la línea de base que incluye este proyecto de ley de rendición de cuentas en términos de recursos es, ¿y eso cómo se paga? ¿Eso cómo se financia? Bueno, ayer en la conferencia de prensa que dio en el Parlamento, el ministro O'Donnell hizo algunas puntualizaciones. Y una de las aclaraciones que hizo, una de las fuentes de financiamiento que mencionó, es la de las exoneraciones o la revisión de exoneraciones hoy vigentes. En ese sentido, pasamos al segundo tema destacado, porque el Poder Ejecutivo modificó por decreto las exoneraciones impositivas vinculadas a los autos eléctricos. Mientras que los autos con motor a gasoil pagan una tasa de 115% del IMESI y los autos con motor a nafta pagan entre 23 y 46%, los vehículos eléctricos están exentos y los híbridos tienen tasas que van de 2 al 34%. En relación a los aranceles a la importación a los automóviles eléctricos se les aplica una tasa general arancelaria de 0%, mientras que a todos los demás, incluidos los híbridos, una de 23%. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, hace una serie de modificaciones para modificar estos porcentajes. Sí, resolvió actualizar el esquema tributario para adecuar los incentivos al grado de desarrollo alcanzado por la tecnología. Aquello de O'Donnell es un mercado que ya está maduro, dijo algunas semanas atrás cuando se empezaba a dar esta discusión. A través de un decreto que se publicó, lo publicó el MEF, el gobierno estableció que aquellos vehículos propulsados mediante motorización eléctrica o híbrida, cuyo valor de importación en aduana no supere los $19.000, van a seguir exonerados del IMESI. En cambio, los que tengan valor de entre $19.000 y $27.000 serán grabados con un 5% de IMESI y los que superen los $27.000 con un 9%. La medida va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Y ahí sumo una aclaración, porque ahora estuvo Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en el Panorama Informativo y explicó que estos valores son los de importación. Entonces hay que tener en cuenta que las personas que compren un auto hasta $28.000 aproximadamente van a seguir exentos de este impuesto y va a ser a partir de los $28.000. En esto que hablabas con Natalia igual en la columna de ayer, se va a buscar eliminar la exoneración para los autos de mayor valor. Claro, dentro de los que entran los modelos ya definidos como de alta gama. Exacto. Por lo menos parte de ese universo lo componen. ¿Qué dice la oposición del proyecto de ley de rendición de cuentas? El Partido Nacional, pasando al tercer tema que destacamos, va a trabajar para acordar una posición conjunta con el resto de los partidos que forman parte de la coalición republicana sobre justamente este proyecto de ley. El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a La Diaria que no será difícil coincidir con los demás partidos porque tienen una lectura de la realidad muy similar que, a su entender, quedó de manifiesto durante la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, el mes pasado. Desde el Partido Colorado habló el diputado Conrado Rodríguez, que llamó a articular de mejor manera con respecto a 2025, en la medida en que entonces cada partido tomó su posición sin coordinar con los otros y consideró que es bueno poder articular antes, más allá de que existan coincidencias o no. Esta jornada tendrá, pasando a otros asuntos, en la agenda política, sindical, en este caso, al PIT-CNT a mediodía, lanzando una campaña a favor de la reducción de la carga horaria laboral, ¿no? Hablábamos en una época de jornada laboral, ahora se hace hincapié en el concepto semana laboral, de menos horas. Ahí está la Confederación de Sindicatos Industriales siendo parte de esa campaña, impulsándola, y cuenta con el respaldo del PIT-CNT. Y pasando a la agenda del presidente de la República, que ayer estuvo en Asunción del Paraguay, hoy hay otra actividad que vincula a Uruguay con un país de la región, pero aquí ya en Montevideo. Sí, el presidente Yamandu Orsi va a recibir al presidente de Chile, José Antonio Kast, en la residencia de Suárez y Reyes a las 18 horas. En nuestra agenda, Martinelli, exministro del Interior, senador suplente del Partido Nacional, en menos de 5 minutos ya va a ser protagonista de la primera entrevista y algunos de los temas mencionados por la puerta de
de la seguridad, pero algunos de los temas mencionados, rendición de cuentas, va a estar en la entrevista con él. Además, hablamos mucho de transporte. Bueno, de transporte carretero particularmente, en los últimos programas, en las últimas semanas, se ha discutido el asunto y hay hasta ámbitos de trabajo a nivel de ministerios o que involucran a ministerios, gremiales y sindicatos también en nuestro país. ¿Qué pasa con el transporte ferroviario? Bueno, en la segunda hora de nuestro programa va a estar por aquí el director nacional de transporte ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Waberley Tejera, para conocer los planes del gobierno en ese sentido, en un quinquenio que las autoridades presentan como de crecimiento en materia de lo que supone el modo ferroviario y su peso, por ejemplo, en la logística. Esto dialoga indirectamente con algunos de los temas que antes planteamos y nos va a permitir, si bien la carga es el componente fundamental de esos planes, también hacer esa pregunta que en este momento, mientras nos escuchan, se debe estar haciendo buena parte de la gente en un país que tiene solo un servicio de trenes de pasajeros que funciona en el norte, pero que extraña mucho los servicios que en otros tiempos funcionaban, aunque capaz que también con cierta nota de idealización. Es un tema para llevar al diván nacional en todo caso. Y es esto de, ¿habrá por lo menos sobre las vías del ferrocarril central un servicio para personas, pasajeros, pasajeras al final de este quinquenio? Bueno, de transporte ferroviario, con acento en la carga, pero también haciendo esa pregunta, hablaremos con Waberley Tejera después de las 10 de la mañana. Y recibimos entonces a Nicolás Martinelli, exministro del Interior, y más adelante vamos a repasar los mensajes que nos pueden seguir mandando a nuestro teléfono. Viene muy conversada la mañana de la Diaria Radio, una entrevista tras otra, pausa ahora y ya viene el exministro Martinelli. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando ganamos aquellas 2 finales seguidas a Inglaterra e Italia en 2014. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:19 de la mañana, 9:19 de la mañana de la Diaria. Momento de primera entrevista del día, anunciada en el bloque anterior. Está en esta mesa Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, el último de los 3 ministros del Interior que hubo durante el gobierno pasado.
y actualmente senador suplente, es el primer suplente de Martín Lema, senador del Partido Nacional. Esta entrevista tendrá también un componente vinculado a cuestiones políticas internas, alineamientos en el Partido Nacional, pero en primer término hablaremos y bastante de seguridad porque hay mucho para decir y para preguntar al respecto. Nicolás, bienvenido otra vez a La Mañana de la Diaria. Muchas gracias, Martín, por la invitación y a todo tu equipo. Un placer acompañarlos nuevamente. Muchas gracias. Dentro de lo mucho que tenemos para plantear, decía yo recién, quiero empezar por lo que se conoce o se va sabiendo, son todavía las primeras horas posteriores a la presentación ante el Parlamento del proyecto de ley de rendición de cuentas, un proyecto de ley que el gobierno ha definido como orientado a priorizar infancia, educación, situación de calle y seguridad, que supone, en comparación con la línea de base en términos presupuestales, lo que venía de la Ley de Presupuesto Nacional aprobada el año pasado, un incremento de 1.180 millones de pesos, esto es casi 30 millones de dólares, destinados a distintas iniciativas o medidas vinculadas a la seguridad. Se me ocurre que una de las más notorias, veremos de qué manera se va instrumentando, es la contratación de 300 personas para desempeñar tareas policiales, según dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, la semana pasada, fundamentalmente en Montevideo y el área metropolitana. Con lo que supone estar recién conociendo un proyecto de ley tan vasto. ¿Qué primera impresión tenés? Bueno, a ver, lo primero es que nosotros habíamos dicho en la ley de presupuesto del año pasado que el Ministerio del Interior había quedado muy desbalanceado en lo que tiene que ver con recursos para el Ministerio del Interior, es decir, Policía y Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea que básicamente la balanza había estado totalmente inclinada al Instituto Nacional de Rehabilitación. Incluso las 1.000 vacantes que se creaban eran todas destinadas al INR, eso se lo advertimos al ministro, ¿no? Entonces, bueno, ahora en esta rendición de cuentas parecería ser que eso cambia, cual me parece bien, y ahí empiezan de alguna forma a cumplir, lejos todavía están, esa promesa de campaña política de tener las 2.000 vacantes represivas, ¿no? Para patrullaje de calle y comisarías. Bueno, ahora se crean de esas 2.000 apenas 300, pero bueno, bienvenidas sean porque seguramente son necesarias. Después, yo todavía no he tenido tiempo en analizar en profundidad el proyecto de ley, porque ingresó ayer al Parlamento, sí lo miré muy por arriba. Creo que hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo más recursos para la compra de vehículos nuevos. 144 millones de pesos en 2027 para adquirir 100 vehículos. Exactamente. Y 200 motos, así dice el desglose. Para que la gente lo sepa, el ministerio viene muy complicado con el tema de los vehículos. Primero porque no tienen dinero para pagar a los talleres mecánicos, por lo tanto los talleres mecánicos no están tomando nuevos vehículos, no se están arreglando, vienen retrasados con los recambios de los vehículos que ya están usados, pero que llegaron a los 70.000 kilómetros o los 2 años, que es lo que establecen las licitaciones. Ese recambio no se está haciendo, entonces los vehículos quedan parados, y eso impacta, esta mala gestión, como yo he venido anunciando, impacta naturalmente lo que pasa en la calle, y por eso vos tenés todo Montevideo y gran parte del interior los vecinos quejándose continuamente de que no tienen patrullaje, ¿verdad? Eso es producto de una mala gestión. Pero bienvenido sea este dinero para la adquisición o reparación de nuevos vehículos. De hecho, hay algunas licitaciones que el Ministerio hizo durante estos meses y que las tuvo que dejar sin efecto, precisamente, al menos el argumento que ponen es por falta de recursos, ¿no? En una de esas licitaciones de vehículos había ganado Hyundai, queda sin efecto, curiosamente gana Hyundai, queda sin efecto, pero el argumento que da la administración, en este caso el Ministerio del Interior, es que la dejan sin efecto porque no tenían recursos. Entonces, bienvenido a esto. Me quedé pensando en él curiosamente. Subrayaste la cuestión de Hyundai, supongo que por la coincidencia con todo lo que fueron las polémicas vinculadas a una camioneta del presidente de la República y también a autos usados o empleados, según se dijo, a modo de préstamo el día de la asunción presidencial. ¿A vos te parece que eso hay que marcarlo? ¿Tenés dudas con respecto a si hay vínculo entre esos hechos? Me resulta curioso que una licitación donde hay un listado de prelación, cuando vos, de los que se presenta, hay una comisión que establece, bueno, quién ganó, quién salió segundo, el que sale primero es Hyundai, y sin embargo, en lugar de adjudicarle al segundo, si no querías adjudicarle a Hyundai por algún motivo, la administración resuelve dejar sin efecto, y el argumento es, no tenemos plata. Bueno, si no tenés plata, no tendrías que haber hecho el proceso de llamado. Sobre todo si le vas a dejar sin efecto. Si no, la dejas abierta esperando que el Ministerio de Economía te dé algún recurso y después avanzás. Si no, tenés que volver a arrancar de cero, y arrancar de cero implica todo el proceso de vuelta de la publicación, del estudio de las propuestas, etcétera, etcétera, que te puede llevar entre 6 y 9 meses, ¿no? Mientras tanto, Montevideo y el interior del país siguen sin patrulleros.
vehículo. Entonces, por eso digo que eso llama un poco la atención y además coincide en la fecha, porque esto es de ahora, de mediados de noviembre, con todo el episodio que se había dado de la camioneta Hyundai del presidente. Pero seguimos, después hay otras cosas interesantes, está un monto de dinero para ampliar el ShotSpotter, el detector de la tecnología de detección de disparos. Es un monto menor con respecto al anterior que mencionamos, sí, 18 millones de pesos. Sí, pero capaz que no sé qué es lo que está pensando el ministerio, si eso es para pagar arrendamiento de lo que ya existe instalado o si es para adquisición nueva y ampliar territorio. Si es para ampliar territorio me parece bien. Es una herramienta que ha funcionado, que es necesaria, que sin duda ha contribuido mucho a lo que es llegar a tiempo a la escena del crimen, recoger evidencia, trasladar heridos, capturar in situ personas que estén en ese momento cometiendo algún tipo de delito. O sea que me parece bien. Si van por el lado de ampliarlo, también estamos de acuerdo. Y si precisan el dinero para pagar lo que ya está instalado, obviamente que también estamos de acuerdo. Y después no tuve tiempo, como te decía, de analizarlo más. Te aporto una cifra más, que me parece importante, porque hablamos de los 300 cargos policiales desde 2027. Eso implica, según el desglose que hoy publica La Diaria, le recomiendo a la gente que vaya a esa nota porque hay mucha precisión ahí, 364 millones de pesos. Después mencionamos la partida de 144 millones para los vehículos, ya hablamos, 100 vehículos, 200 motos. Y hay una que es la mayor de todas en el desglose, que es de 567 millones de pesos para crear un sistema nacional de biométrica multimodal para fortalecer la identificación biométrica de personas. Es una cifra mayor que las otras que mencionamos, inclusive que la asociada a la contratación de personal. Sí. ¿Qué impresión tenés o qué opinión tenés? Habría que ver a qué se refiere, ¿no? El sistema de control biométrico. No sé a qué se refiere. Por ejemplo, nosotros en su momento habíamos instalado la DINAMA, que es la Dirección de Medidas Alternativas, un sistema con celulares a través de un convenio con Antel, para que las personas que cumplían medidas alternativas, en lugar de lo que se hacía habitualmente, que vos tenías que mandar un patrullero cada tantas horas a una casa a revisar si la persona estaba cumpliendo sus medidas, eso implicaba que vos tuvieras que disponer de patrulleros, de policías para esa tarea, en lugar de tenerlas patrullando en la calle. Bueno, con este sistema de control biométrico y el avance de la tecnología, vos le podías dar a esa persona un celular, la persona se lo llevaba a su casa, el celular estaba georreferenciado en la dirección que le había dado, y cada tantas horas, lo que vos le quisieras sincronizar al teléfono, sonaba el teléfono, la llamada, y la persona tenía que poner su cara para que biométricamente se hiciera el control de que se trataba efectivamente de la persona que está cumpliendo esas medidas y que la persona efectivamente estaba en el lugar donde había dicho que tenía que cumplir las medidas. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos me parece genial. Ahora, no sé a qué apunta en este caso esta herramienta. Es parte de las preguntas que habrá que hacerle en el momento que comparezca el ministro Negro al Parlamento, a ver cuál es el alcance o la dimensión de esta medida puntual en materia tecnológica. Saliendo de lo estrictamente presupuestal de la rendición de cuentas, hay otro cambio que propone el proyecto muy importante, del que se viene hablando hace mucho, ¿no? La creación de un nuevo instituto, pongámoslo así, Instituto Nacional de Reinserción, que en realidad va a tomar las facultades, las funciones, digamos, del actual Instituto Nacional de Rehabilitación, pero además se presentará como un organismo descentralizado. Y dicho sea de paso, ahí también va de la mano con una organización o un organismo, una dirección que recién mencionaste, que es la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, a la que se le van a otorgar cometidos más amplios como seguimiento técnico y administrativo de las personas sometidas a medidas alternativas, elaborar informes para la autoridad judicial sobre incumplimientos, evolución y situación de las personas supervisadas y también favorecer procesos de reinserción social. Este paquete de cambios, empezando por el nuevo INR, digámoslo así. ¿Qué opinión te genera y qué opinión le genera en general al Partido Nacional? ¿Se puede llegar a acompañar esto en el Parlamento? Al menos yo estoy de acuerdo con descentralizar el INR, lo he dicho siempre, yo no he cambiado mi posición. De vuelta, no leí con detalle el articulado como para saber a ver si hay alguna cosa que podría llamar la atención o que no esté de acuerdo. En principio, con el concepto general de descentralizar el INR para darle más autonomía, estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo y en ese caso vamos a apoyar la medida. Incluso el año pasado, durante la ley de presupuesto, firmamos o acompañé un proyecto que presentaba como aditivo en aquella ley de presupuesto el senador Bordaberry, que iba en esta misma línea, ¿no? De crear el servicio descentralizado. Lamentablemente nos demoramos un año en este proceso, pero bueno, bienvenido sea que ahora esté arriba de la mesa y podamos acompañarlo. Ya que hablamos de vehículos, ¿qué opinión tenés con respecto a la solución, digamos,
que encontró el gobierno para reforzar determinadas tareas de patrullaje en algunas zonas en particular. Se dijo inicialmente barrios de Montevideo, luego se aclaró que eso se podía hacer en todo el país o en otras zonas del país, para prevenir hostilidad o violencia, ataques con piedras, eventualmente con balas hacia vehículos policiales, recurriendo a un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que hará que distintos vehículos militares, no ya únicamente los Mamba recientemente donados por Estados Unidos, estén al servicio del Ministerio del Interior y pueda el personal policial disponer de más seguridad mientras hace su tarea en esas circunstancias. A ver, tampoco me opongo a que se puedan utilizar herramientas del ejército o también personal militar del ejército para ayudar en algunos casos, en algunos temas puntuales, a la policía. De hecho, es parte de la caja de herramientas que vos tenés. No es a lo que vas a meterle mano en primera instancia, ¿no? Cuando llegás a ese nivel de tener que pedirle ayuda al ejército o utilizar la herramienta del ejército es porque te viste desbordado de alguna forma. En este caso, bueno, la primera parte de esta telenovela arranca con que estos vehículos iban a ser además patrullados por militares. Después, cuando el gobierno se vio envuelto en una polémica, incluso en su propia interna, y después razones ideológicas que acompañan todo este tipo de decisiones, dieron marcha atrás y ahora aparentemente solamente el Ministerio de Defensa va a prestar algunos tipos de vehículos, como tú decías. Pero, curiosamente, vuelve a saltar a otra perlita, que firmaron un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa por 5 tipos de vehículos, y ahora el Ministerio del Interior dice que los primeros vehículos que le están mandando no le sirven. Y sí, naturalmente que no te van a servir. ¿Por qué? Porque los vehículos militares tienen características diferentes, son vehículos más grandes, más altos, más anchos, no están preparados para ingresar o no están hechos para ingresar a determinados barrios donde las calles son más angostas. No estoy diciendo pasajes, pero estoy diciendo calles más angostas. Esos vehículos van a ocupar de vereda a vereda prácticamente. No tienen una visibilidad 360 como a veces se solicita en este tipo de casos. Entonces, son vehículos más para situaciones, obviamente, de guerra. Por eso cuando vos ves que estos vehículos son trasladados en zonas urbanas de un lado al otro, o van arriba de un camión, o van custodiados por un vehículo que va adelante y un vehículo que va atrás, que de alguna forma va tratando de ordenar el tránsito, porque, de vuelta, no son vehículos hechos para transitar en zonas urbanas. Entonces ahí vemos nuevamente una suerte de improvisación, que es la característica más grande que está teniendo esta administración en materia de seguridad pública, que es firmamos un convenio por determinados vehículos, pero después nos damos cuenta que esos vehículos en realidad no nos van a servir, y ahí viene después una discusión que ahora parece que está aflorando entre el propio ministro con la policía, porque la policía es la que le dice, mirá, esto no nos sirve, y el ministro tiene que salir a decir, ustedes se van a adaptar a los vehículos y no los vehículos a ustedes. Entonces, de vuelta, lo que está pasando acá es improvisación, falta de liderazgo, un mal manejo de la gestión administrativa que después termina repercutiendo naturalmente en los problemas de seguridad pública que ahora, dentro de 15 días, nos van a dar los resultados de, lamentablemente, un aumento de los homicidios en este primer semestre de 2026. Ya iremos a eso, porque obviamente es un asunto que está en la agenda. Lo adelantó eso del aumento el ministro Negro hace poco cuando estuvo en el Parlamento, pero antes te quería hacer un par de preguntas con respecto a esta discusión que se dio acerca de los vehículos y el involucramiento que puede llegar a tener incluso personal militar. Lo que finalmente se acordó es que haya capacitación a personal del Ministerio del Interior para incluso la conducción de los vehículos. Las tareas de seguridad interna, por supuesto que va de suyo, la van a hacer personas del Ministerio del Interior, pero como eso puede que no se complete, cuando ya se empiezan a usar los vehículos, se puede llegar a dar que en una primera instancia haya, por lo menos en tareas de conducción, militares, ¿no? Y el ministro Negro dijo en ese sentido que esos militares tienen derecho a portar armas, que seguramente hagan uso de ese derecho, y no descartó que si en algún caso se diera una situación muy especial de agresión, pudieran incluso, amparados en la legítima defensa, actuar usando su arma. Entonces, eso genera preocupación en determinados sectores de la población, algunos de ellos del oficialismo, fundamentalmente, ¿no? O del campo de las izquierdas en un sentido más amplio. ¿No te parece atendible esa preocupación? A ver, sí, me parece atendible. Yo creo que si volvemos a lo que yo vengo diciendo en los últimos 10 días, pasa que ha sido tan cambiante las posiciones del ministro Negro y del gobierno en estos temas de seguridad, que hoy venís con algo y mañana voy a otro programa y en la tarde te cambiaron el criterio, ¿viste? Si van a conducirlo militares, yo creo que se necesita ley.
Porque ahí ya tenés una diferencia con lo que planteó el ministro, que entiende que no hace falta ley. Bueno, yo entiendo que si los militares van a conducir, se necesita ley. ¿Por qué? Porque son parte del patrullaje. O sea, no digamos Gregorio para decir Gregorio. Yo entiendo que después ahí está todas estas cuestiones ideológicas, de que no queremos de alguna forma disimular, de que los militares no van a estar patrullando, porque eso impacta contra lo que siempre se dijo desde el punto de vista de la izquierda, que no a los militares, pero además le pega en la banda de flotación al propio plan no plan que el gobierno estableció hace 2 meses atrás. Ahí estás hablando del Plan Nacional de Seguridad Pública. Hay un párrafo específico que desaconseja este tipo de tareas militares, digamos, ¿no? Entonces, ya estás siendo en contra de la evidencia que vos mismo estás generando en el plan que vos armaste y que te llevó un año armarlo. Entonces, volvemos de vuelta a esto de la improvisación, ¿no? Cuando se ven urgidos o apurados, manotean a la caja de herramientas y ya no importa si eso va acorde o no va acorde con lo que se dijo siempre o se sostuvo siempre, lo ponemos arriba de la mesa, incluso lo ponemos arriba de la mesa, como es este caso de los vehículos, que es un ejemplo paradigmático, sin pensarlo mucho, y después empiezan los idas y vueltas, si sirven los vehículos, si no sirven, si va conducido por militares, si no va conducido por militares. Entonces, bueno, yo creo que si va a ser conducido por militares, los militares son parte del patrullaje porque no solo van a trasladar, sino que van a ingresar a los barrios en donde el vehículo permita el ingreso, naturalmente, por las características que hablábamos hoy del vehículo, y que por lo tanto, como tú bien mencionabas, entrando a los barrios van a recibir piedras, pueden estar en el medio de un fuego cruzado, y en algún momento también pueden tener que descender, ayudar a los compañeros policías que están en el medio de una balacera o algún herido, lo que sea. Entonces ahí tiene que haber una ley que los habilite a los militares, como lo habilita para cárceles o como lo habilita para la frontera, a realizar ese trabajo conjunto con la policía, así como también tiene que haber protocolos muy robustos, como los hay en los países donde la policía y el ejército trabajan en conjunto. Estamos hablando de países con niveles de violencia mucho más grandes que los uruguayos, como por ejemplo México, Colombia, o incluso en Río de Janeiro, donde por obvios motivos, donde ahí opera Primer Comando Capital o Comando Vermelo, en las favelas, la policía trabaja también en conjunto con las fuerzas militares, pero tienen protocolos, reglamentos y leyes tremendamente robustas, muy rígidas, que rigen cualquier tipo de hipótesis que se pueda dar. Cuando Negro dijo que para él no hacía falta, y para el gobierno por ende, ninguna adecuación legal, mencionó 2 normas, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Código Civil, hablando de 2 cosas. Por un lado, del uso en comodato de los vehículos, que no es lo que veníamos abordando ahora, y por otro sí, del pasaje del personal en comisión de servicio, del personal militar en comisión de servicio a esa tarea policial bajo el paraguas del Ministerio del Interior. Y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 24, establece que en el marco de sus competencias y en forma conjunta con otros órganos del Estado, estas podrán efectuar las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que por su especialidad, conveniencia o relevancia fueran de interés público. ¿Por qué te parece que esa redacción así tal cual está no alcanza? Porque parece lo suficientemente amplia. Porque es una redacción, exactamente por eso. Porque es una redacción genérica, es una redacción muy amplia. Entonces ahí después entramos en las hipótesis de las interpretaciones jurídicas que siempre hay, y generalmente siempre hay más de 1, 2 o 3 incluso. Entonces creo que para dejar esto blanco sobre negro y que después no se genere ningún tipo de problema, lo mejor es saquemos una ley específica como la hay para fronteras, como la hay para el control perimetral de cárceles, y después reglamentemos esa ley, y después además a ese reglamento démosle también protocolos de actuación para una infinidad de casos que se pueden dar, cosa de que si se da alguna de esas hipótesis, bueno, está reglamentado de forma rígida y clara, para que no tenga problemas el personal militar, no tenga problemas el personal policial, y ante cualquier eventualidad las partes queden debidamente protegidas. ¿Y qué pasa con otros riesgos, ¿no? En este tiempo de grupos de crimen organizado, ya hace mucho tiempo presentes con mucha fuerza en algunos barrios de Montevideo, incluso también de ciudades del interior. ¿Qué pasa con el riesgo, por ejemplo, de eventual cooptación de personal militar, a veces muy mal pago, en algunos casos con el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, el que tiene el menor salario en la escala estatal, digamos, justamente eventual cooptación por parte de esos grupos criminales? Esta es una preocupación que a mí fuera de aire me la manifestó un senador del Partido Nacional, por ejemplo. ¿Entendés que ahí hay un flanco que se abre en función o en atención incluso a experiencias de otros países que hay que cuidar y que se abre ante esta posibilidad de que haya militares, aunque sea solo manejando? No creo que se hable, por lo que estamos hablando, de militares muy poquitos para manejar eventualmente algún tipo de vehículos.
no creo que sea un problema. Sí, obviamente que lo que vos mencionás son aspectos siempre a tener en cuenta, pero no solo temas militares, puede pasar dentro de la policía, puede pasar dentro de la aduana, puede pasar dentro del Poder Judicial, puede pasar dentro de la Fiscalía, o sea, en países como yo te mencionaba algunos ejemplos hoy, donde hay grandes sistemas de corrupción, o incluso el Estado se termina confundiendo, como pasó en Venezuela, con el narcotráfico, ¿no? Donde el Estado pasa a cumplir incluso el rol de llevar adelante la organización criminal. ¿Por qué decís eso, que en Venezuela el Estado pasó a llevar adelante la organización criminal? Bueno, Venezuela es un narcoestado. Pero ahí te estás basando en la acusación de Estados Unidos a Maduro, por ejemplo. De la acusación de Estados Unidos a Maduro, la montaña de evidencia que hay, donde no solo Maduro, sino además una parte importante de todo su séquito y del aparato militar y del sistema de justicia ayudaba, colaboraba e incluso hasta daba órdenes en connivencia con el crimen organizado. Yo te hacía la pregunta porque en la acusación a Maduro, que está preso ya desde comienzos de año en Estados Unidos, había algunas, inicialmente, de parte de Estados Unidos, señalamientos con respecto a la integración de un cártel llamado Los Soles, que después se modificaron, ¿no? Por eso cuando vos dijiste lo de Venezuela, yo entendí que había que hacer la precisión. No, pero yo no pongo nombres, yo lo que hago es describirte desde el punto de vista académico situaciones que se pueden dar. Una de estas situaciones, y que la academia lo usa mucho en cualquier curso que vos hagas de crimen organizado, narcotráfico, actualización que hagas, el ejemplo de Venezuela es el ejemplo que está a la vista de un Estado ya ni siquiera cooptado, sino que siendo parte de la organización criminal, ¿no? Allanando caminos para que las organizaciones criminales puedan transitar por sus rutas, ingresar, trasladar, usar sus puertos de forma absolutamente libre, con la complicidad como socio del Estado. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo, es México. En México no tenés un Estado en ese sentido donde el gobierno intervenga con el narcotráfico, pero sí tenés zonas donde todos sabemos que manda el narcotráfico y donde al Estado le cuesta mucho llegar ahí y de alguna forma sustituir a esas bandas de crimen organizado que operan en determinados estados de México. Son situaciones distintas, ¿no? Pero que en definitiva son ambas preocupantes y sumamente atendibles. Uruguay creo que está lejos de eso, pero no quiere decir, ante tu comentario y tu advertencia, de que no tengamos que estar siempre alerta, ¿no? De que distintas, no te digo la organización como tal, o sea, el ejército como tal, o la policía como tal, o la aduana como tal, pero que determinadas personas que trabajan ahí no se vean tentadas a, de alguna forma, recibir dinero del crimen organizado, que es como opera, porque el crimen organizado no opera con balas, el crimen organizado opera con dinero, lo que le gusta es pasar bajo el radar, tener sus rutas aceitadas. Entonces lo que nosotros vemos a veces en los barrios que andan de los tiroteos entre una banda y la otra, eso no es crimen organizado, eso es crimen desorganizado. El crimen organizado lo que hace es poner plata arriba de la mesa para que algún funcionario público se vea tentado y ayude a que mirar para el costado cuando se está cargando un contenedor o se está mirando algún contenedor por el escáner o cuando pasa algo por la aduana, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí es un problema que lo tenemos como cualquier país, y que lógicamente que tenemos que tratar de seguir trabajando para solucionarlo. Tema reservado que vamos a abordar ahora. Hace poco, fue la semana pasada, el ministro Negro en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes anunció que cuando se presenten las cifras de delitos que permitan redondear la situación del primer semestre de este año, se va a reflejar una leve suba, tanto en los homicidios como en la cantidad de personas heridas por incidentes en los que hubo uso de armas de fuego, heridas por armas de fuego. Días antes de eso incluso se habían anunciado una serie de cambios importantes en la cúpula policial. ¿Qué lectura haces de eso? A mí no me sorprende lo que dijo Negro del aumento de los homicidios. Sí me sorprende que lo haya dicho 15 días antes de terminar el semestre, o sea que la cosa ya venía mal ahí. Sumale todo lo que pasó en estos últimos 15 días. No hay dudas de que este semestre va a arrojar un aumento de homicidios con respecto a 2025 y con respecto a 2024. La única duda que tengo ahora es si este va a pasar a ser el semestre más sangriento de los últimos 8 años, solamente superado por el año 2018, que fue el año récord de homicidios, el gobierno de Frente Amplio, que terminamos con 421 homicidios. Esa es la única duda que tengo hoy, más o menos con las cifras que yo estoy manejando. Pero nos vamos a enterar en unos 15 días, porque ahí es cuando corresponde que el gobierno y el Ministerio del Interior
dé a conocer las cifras. Pero ya yo te digo que no me sorprende porque yo ya lo había advertido. En el primer semestre me acuerdo haber puesto un tuit en el cual decía que había un aumento de los heridos de armas de fuego, y eso significa que no había más homicidios porque los tipos tenían mala puntería, nada más que por eso. Pero eso es un dato muy preocupante que también te va de alguna forma delineando después cómo puede llegar a impactar en las cifras de los homicidios. Con respecto a y esta es una de las alertas amarillas, ¿no? El abigeato creció, las rapiñas y los hurtos yo creo que pueden llegar a dar una leve baja en el contexto general, pero hay departamentos donde están subiendo. Pero además la baja general, que va a ser más leve, es menor, o sea, el proceso se empezó a desacelerar con respecto a años anteriores. Ya se había desacelerado el año pasado. 2024 habíamos cerrado con una baja del 22% de las rapiñas. El año pasado cerramos con una baja del 11%. Y yo creo que este año va a ser menor aún. Entonces, cuidado, porque yo creo que hay decisiones que se están tomando en el seno del Ministerio del Interior que son equivocadas y que de alguna forma están generando este impacto negativo después en lo que está pasando en los barrios. Ahora, yendo a los cambios de cúpula, a ver, no cambiamos nombres, los cambiamos de lugar. Esta gente que cambiamos de lugar es la misma gente que ya fracasó en la era Bonomi-Llayera. ¿A quiénes aludís ahí? Porque hay una cantidad de nombres, la lista es larga. Ahí tenés a los Clavijo, tenés... Clavijo es el actual jefe de policía de Montevideo. Tenés una cantidad de otra gente que de repente no es conocida para el común de la gente, pero que en definitiva ocupó cuadros de relevancia durante la época de Bonomi-Llayera, que fracasaron, porque fue los peores 15 años en materia de seguridad pública fueron esos 15 años, sobre todo los últimos 10, nos dejaron récord de todos los delitos, homicidios, hurtos, rapiña, abigeato, lo que se te ocurra, que este gobierno el 1 de marzo les volvió a dar una segunda oportunidad. Negro en aquel entonces decía, vamos a poner a los mejores en donde más los necesitamos, los pusieron, y un año después los tiene que cambiar, y los cambia bajo la misma retórica. Vamos a poner a los mejores en donde más los necesitamos. Pero señor, es la tercera oportunidad que le están dando a las mismas personas que ya fracasaron 2 veces. Un fracaso fue hace 10 años atrás y el otro fue hace apenas un año, y usted en lugar de sacarlos definitivamente, lo que hace es rotarlos. Para que veas el caos en el que está sumido el Ministerio del Interior y la falta de liderazgo y de mando que yo vengo denunciando, Clavijo acaba de ser nombrado director de Montevideo. Se fue de licencia. Montevideo está prendido fuego. No solo teníamos, como teníamos en la época de yo era ministro, 2 o 3 barrios complicados con balaceras. Tenemos 15 barrios complicados. Bueno, los jefes de policía y la jefa salen de licencia como cualquier otra persona, ¿no? Se va de licencia en el peor momento. Pero vos cuando eras ministro, ¿cómo manejabas la cuestión de las licencias? Porque supongo que salía el jefe de policía de Montevideo de licencia. Que tengo un aumento de homicidios, que tengo un aumento de heridos de armas de fuego, que lo acabo de poner en el cargo a la persona que supuestamente lo voy a poner porque es el mejor para acomodar la situación y se va de licencia. No, muchacho, perdóname, pero yo en este momento no te la voy a dar la licencia. Esperá irte de licencia a fin de año. Esperá 2 o 3 meses. Primero asumí el cargo, ordená. Están cambiando los jefes de las zonas operacionales y el tipo está de licencia. ¿Tomaste alguna decisión así cuando fuiste ministro? Por supuesto que sí. Prohibí viajes y prohibí licencias. No es que no las prohibí. O sea, las postergué. Le dije, mira, en este momento no. Estamos en una situación complicada. Yo necesito que ustedes estén acá. No los preciso de viaje en Bolivia, en Perú, en alguna conferencia de no sé qué. Ahora los preciso acá. Ustedes son los jefes, son la primera línea. Y lo mismo con las licencias. Las licencias se coordinan. Si te vas a ir de licencia en el momento más complicado, donde tuviste o venís de un mes complicado, no, se posterga. Yo lo tuve que hacer. Cuando a mí el presidente de la República me pide que agarre como director general de Secretaría, yo hacía 2 años que no me tomaba licencia. Y a la semana siguiente de que yo tener que asumir, yo me iba de vacaciones. Tuve que cancelar ese viaje. Por supuesto que le dije al presidente qué hago, y él me dijo, sos grande, la decisión, sabes qué decisión tomar. O sea, por supuesto que cancelé ese viaje, lo postergué y me fui 6 meses después. Ahora, Nicolás, para el cierre de este bloque, vos decías los 15 años de gobiernos de Frente Amplio fueron muy malos en materia de seguridad y hablabas puntualmente de homicidios. Ahora, si nos guiamos por la cantidad de homicidios en un quinquenio, el quinquenio récord es el anterior. ¿Cómo se explica eso? Eso no se mide por quinquenios, porque yo te puedo decir entonces que el quinquenio, que son los 15 años de gobierno de Frente Amplio, fue el quinquenio más sangriento y más violento de la historia del país. Bueno, de hecho, de algún modo lo habías dicho, por eso mi pregunta. Lo dije cuando salió algún burro
hablar de que el quinquenio pasado fue el más violento, porque eso es una forma de medición de que no existe. ¿Pero a quién aludís ahí? Por lo de Burro. ¿La pregunta que hicimos acá el que salió con eso fue Charles Carrera en su momento, que después toda la izquierda se sumó equivocadamente a lo que dijo Charles Carrera y empezaron a generar esa tesis de que el quinquenio había sido el más violento. Ahora, si uno cuenta los homicidios, da más homicidios. Vos no medís por... Pero es que es una comparación antojadiza, porque entonces, ¿por qué me comparás con 5 años? Yo te comparo con 15. No, bueno, se evalúa cómo le fue en seguridad a un gobierno. No se evalúa así. ¿Y en qué se basa ese concepto? Se evalúa en tendencias. Tendencias al alza, tendencias a la baja. Entonces vos tenés una tendencia que llevaba 35 años al alza de crecimiento de delitos, con algún año que podía haber bajado algún delito puntual, pero después volvió a crecer. Los picos más importantes de crecimiento de delitos fueron en el año 2012 y después en el año 2018. Coincidentemente, un año con el plan, ¿cómo se llama? El plan Mirador fue en 2018, el plan 7 zonas en 2012. En esos años aumentan exponencialmente los homicidios y los otros delitos, hasta que llegamos al año 2018, que fue récord absoluto de delitos, y después la tendencia empieza a bajar. Entonces vos lo que mirás son tendencias, no mirás sumatoria. Pero entonces yo también te puedo hacer la sumatoria de las rapiñas, y te puedo decir que las rapiñas en los 5 años de gobierno de Frente Amplio, de los últimos de Tabaré Vázquez, fueron más grandes que los 5 años de gobierno de coalición. Nosotros las bajamos un 40%. Bueno, pero hubo mucha gente de la oposición en aquel momento que hacía esa suma. Capaz que vos no, pero yo la escuché muchas veces. No, yo no la escuché nunca. ¿Nunca la escuchaste? Esa suma no la escuché nunca. Yo muchas veces escuché con los gobiernos de Frente Amplio, hubo X más rapiñas que las que había antes. Muchas veces la escuché. Yo solo hablé... En los tiempos en los que se le pedía la renuncia a Bonomi, por ejemplo. De tendencias y de porcentajes. Porcentajes, tendencias al alza, tendencias a la baja, porcentajes. ¿Por qué? Porque ahí sí tenés una gráfica profesional y académica de cómo medir. Porque lo otro es antojadizo. Vos tomás 5 años, yo te tomo 10, otro toma 15, lo que le sirva, según lo que le sirva para llevar agua para su molino. Entonces al final ahí tenés un debate estéril que no sirve para nada y no contribuye para nada. Lo que vos medís son tendencias, punto. Así es como mide la academia, así es como se ha medido siempre. Lo otro es una chicana que no sirve para nada, que no aporta nada y que te lleva a que vos me digas los 5 años más sangrientos y yo te diga los 15 años más sangrientos. Y no aporta nada. Son las 9:51, nos quedan 2 grandes temas para abordar, uno saliendo de seguridad y otro vinculado con la seguridad y a un proyecto de ley y a un decreto también del gobierno asociado sobre todo a armas de fuego y municiones. Pausa mediante, hablamos de eso. Estamos hablando con Nicolás Martinelli, no se vayan. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. La señal indicará las 19 horas 30 minutos 0 segundos. 19:30 en el centenario. Lo que se dice, la primera en casa. La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Primero
está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 5 minutos para que sean las 10 de la mañana. Estamos hablando con Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior durante el gobierno anterior, hoy senador suplente del Partido Nacional. Yo decía, un diputado frente amplista, Alejandro Zavala, en coordinación con el Ministerio del Interior, elaboró un proyecto de ley que está orientado al control de armas y municiones, y que, entre otras cosas, se basa en que, bueno, si hablamos de homicidios, de esa problemática que viene de tiempo, hay que también poner el foco en las armas y en las municiones. Esto se orienta a regular tenencia y porte de armas para armas no convencionales, prevé modificaciones a las sanciones existentes hoy para porte, tráfico, fabricación ilegal, por un lado, y además también establece aumentar penas en el caso de que las personas alteren las armas y municiones para incrementar significativamente su letalidad. Hay una serie de disposiciones de endurecimiento de penas vinculado a, bueno, situaciones que implican, por ejemplo, uso de armas en espacios públicos. Yo estoy resumiendo para aprovechar el tiempo. Y en paralelo también el gobierno está preparando un decreto orientado justamente a controlar armas y regular la tenencia de municiones. ¿Qué visión tenés con respecto a este conjunto de propuestas y medidas? Bueno, dos cosas. Lo primero es que estamos concentrando todos los esfuerzos en el mercado legal, ¿verdad? Cuando tenemos un problema con el mercado ilegal, que es el que no conocemos. Yo sé que es mucho más fácil para el Ministerio del Interior agarrar el mercado legal, porque ahí tenés las armerías, los cazadores, los coleccionistas, los tiradores profesionales, todos enlistados en diferentes asociaciones, hasta en el Comité Olímpico, y entonces es más fácil ir por ahí. Ahora, eso representa una ínfima parte de todo el otro mercado oscuro y negro que tenemos, donde no lo estamos atacando. Y ahí es donde vos tenés que poner el mayor esfuerzo. Después, por otro lado, también, yo estoy de acuerdo con el aumento de penas, pero para mí es un contrasentido de lo que la izquierda siempre ha sostenido. Incluso el ministro Negro ha hablado un montón de oportunidades de el punitivismo mágico o algo así que le dice que no sirve para nada. Lo dijo antes de asumir como ministro, lo dijo varias veces siendo ministro, de que aumentar las penas no servía para nada, un poco afiliado a esa tesis victimista, donde la víctima es el delincuente y no el que sufre el delito. Entonces no hay que aumentarle las penas porque las penas no sirven para nada, no hay que mandarlo preso porque la prisión no sirve para nada. Entonces eso yo creo que es un error de concepto. Aumentar penas sí es bueno en algunos tipos de delitos, sí ayuda a, de alguna forma, una coacción, o que el individuo se vea limitado a la capacidad o la posibilidad de cometer un delito. Y yo creo que es parte de las herramientas que vos tenés para poner arriba de la mesa. Bienvenido sea que el gobierno haya quebrado con esa visión ideologizada que tiene a veces de cómo encarar la seguridad pública, y que ahora presenten un proyecto que, si entienden que en esos casos hay que aumentar las penas, bueno, bienvenido sea, aumentemos las penas si consideramos que eso va a ayudar. Pero repito, la focalización está puesta en un 100% en todo lo que conocemos, en todo lo que es lícito, que además ya tenemos información suficiente que no la estamos sabiendo cruzar, porque todas estas asociaciones que yo te nombraba, o armerías, mandan en forma quincenal un reporte de todo lo que vendieron, tanto al Ministerio del Interior como a sistema de armamentos del Ejército. Entonces vos podés hacer los cruzamientos para saber qué tipo de municiones se están vendiendo, a quién se le vendió esas municiones, qué cantidad de municiones, si el que compró las municiones es un tirador profesional y realmente consume ese tipo de cantidad de municiones o no. Entonces, si no lo estamos haciendo porque no tenemos los recursos suficientes, bueno, primero pongámosles músculo a eso. Primero tratemos de tener toda la evidencia que podamos arriba de la mesa, y después, en todo caso, sentémonos a elaborar un proyecto de ley o un decreto en ese sentido, porque ni siquiera contamos con la suficiente evidencia de que los casquillos de bala que estamos pudiendo recoger de los diferentes balaceras que se producen en los barrios pertenezcan al mercado legal o al mercado ilegal. No lo podemos distinguir. Entonces estamos regulando prácticamente a ciegas. Vos decías esto de se regula la parte legal y no se avanza sobre lo ilegal.
me da la impresión de que en el planteo del gobierno lo que se dice es buena parte de lo que tiene el mercado ilegal en realidad se desvía de los ámbitos en los que legalmente, bajo determinadas maneras, se pueden vender, adquirir armas, municiones. Dijo Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, que este decreto, el decreto ahora, pondrá límites a la cantidad de municiones que se puedan adquirir, y comentó, no es común nuestra situación nacional, se puede ir de una armería a la otra, agotando todo el stock, y es perfectamente legal. En ese sentido, señaló que los límites sugeridos en el decreto son acordes a la legislación internacional y las cantidades varían según el tipo de arma y el calibre. Es perfectamente legal, pero repito, pero vos tenés control sobre eso. Porque vos sabés quién va a la armería a comprar, vos sabés quién es la armería que le vendió, vos sabés cuántas municiones le vendieron a esa persona, vos sabés quién es la persona que compró, porque tenés todo registrado, podés saber si después fue a otra armería y compró, y esos datos los tenés que cruzar. Lo que pasa es que si no los estás cruzando, te estás perdiendo de evidencia, de información, que no la tenés. Entonces, antes de tomar una decisión, de armar un decreto o armar un proyecto de ley, lo que yo digo es, cruzá esa información, hacete de mayor cantidad de evidencia y después regulá mejor, porque si no lo que va a pasar es que vamos a hacer una regulación que después a los pocos meses nos vamos a dar cuenta de cosas y las vamos a tener que cambiar. Y así estamos en forma permanente enmendando decretos o enmendando leyes que después no funcionan, no cumplen su objetivo porque no teníamos la suficiente información a la hora de tomar una decisión. Y después, por otro lado, lo que tú decís, lo del mercado legal, las armas que se encuentran en allanamientos, que hay un porcentaje importante que proviene del mercado legal, proviene en su mayoría de los robos o de las rapiñas. O sea que ahí también es el Estado que no está pudiendo de alguna forma garantizarle al individuo que es portador de un arma que no se la roben. No es el individuo que la vendió, no es un individuo que compró un arma en forma legal y que después fue al mercado ilegal y la vendió. No, estamos hablando de que es gente que compró un arma en forma legal, que tiene la tenencia del arma, que tiene el porte de arma, que tiene la documentación en regla y que un día le entraron a la casa y le robaron. Y le entraron a la casa porque el gobierno no ha sido capaz de evitar que le entren a la casa y le roben. El gobierno, el Estado en general, digo. Tampoco estoy diciendo que son situaciones que estén pasando solo hoy, esto ha pasado siempre. Pero digo, entonces de vuelta, volvemos a poner el foco en la gente de bien, en la gente que hace las cosas de forma prolija, en la gente que además tiene un arma con nombre y apellido y está en el listado, en la documentación que es parte de lo que tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, cuando deberíamos estar poniendo el foco principalmente en ver cómo atacamos el mercado irregular de armas y de municiones, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos, tanto en Brasil como en Argentina, empresas de armamentos y de municiones. Entonces, y que la mayoría de las municiones que se encuentran acá provienen de esos mercados. Entonces, bueno, pongámosle el foco de cómo trabajar ahí, cómo blindar la frontera seca, cómo blindar la frontera marítima para que esas cosas no lleguen al Uruguay. Pero no pongamos y agotemos toda la batería y todos los recursos en algo que ya conocemos. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, senador suplente, siendo ya más de las 10 de la mañana. Gracias por la visita a la mañana de la diaria. Muchas gracias a ustedes. Tiempo de pausa. Repasaremos información como siempre con Mariana Cianelli y después hablaremos de transporte ferroviario, sí, de trenes en Uruguay, pensando en carga fundamentalmente y también en lo que se pueda decir con respecto a eventuales cambios en materia de traslado de personas. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el Pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Presenta Banco República. 130 años de nuestro Banco País. Segundo 50% de nuestro programa, momento de repaso de noticias. El gobierno, el Poder Ejecutivo, fijó nuevos precios, nuevas tarifas de los combustibles para este mes de julio, por lo que ya están vigentes desde la pasada medianoche, y suponen en esta ocasión una baja de 5% en el caso del precio de las naftas y de 7,6% en el caso del supergas, y además también una baja en el caso del gasoil. Pero vamos por partes. Según informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de un comunicado, la nafta Super 95 verá una baja en su costo de 5% y pasará a valer 88,67 pesos uruguayos cada litro a partir de este miércoles. En el caso del gasoil 50S, la baja va a ser de igual proporción, por lo que costará, el precio es otro, 58 pesos con 68 centésimos cada litro, insisto, de la modalidad de gasoil más usada. Además, como decíamos, el supergas pasará a valer menos de 100 pesos con un costo fijo de 93,56 pesos. Desde el MIEM destacaron este último ajuste porque representa una baja de 100 pesos en la garrafa de 13 kilos con un valor que se va a ubicar en 1.216 pesos. Les contamos que el presidente Yamandu Orsi asumió este martes, o sea ayer, la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Qué dijo en ese ámbito? Orsi señaló que Uruguay asume la presidencia rotativa en un semestre histórico tras la firma y la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea. El mandatario uruguayo abogó por un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo, y apuntó al acuerdo como un punto de inflexión que fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre nuevas oportunidades a la inversión, al comercio y al desarrollo. También dijo que se pondrá especial énfasis en los acuerdos con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, y que se trabajará en concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que se promoverán avances o avanzar, será digamos un objetivo esto de avanzar, en diálogos con países como India, Vietnam y Japón. Agregó una cosa más con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dijo que va a tratar de que se concrete la primera citación del denominado Consejo de Comercio, que por más que el acuerdo está vigente todavía de manera provisional, ya se puede citar. Así que ahí hay, por lo menos, en estas cuestiones que a veces, por más que terminan teniendo enorme incidencia, una cantidad de aspectos puedan resultar un poco lejanas para la población, al menos políticamente, una decisión de activar un ámbito que ya se puede activar en función de la vigencia provisional de ese acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. Ahora miramos hacia Perú porque ya es oficial, Keiko Fujimori ganó las elecciones porque fue la candidata más votada, o la suya fue la candidatura más votada en el reciente balotaje. O no tan reciente, porque hubo que esperar 22 días, o hubo 22 días de conteo de votos.
Sí, y finalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales terminó de contabilizar las actas presidenciales que tuvo lugar, como decíamos, el 7 de junio y enfrentó a Fujimori con Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú. Tuvo Keiko Fujimori 50,13% de los votos. Sánchez llegó al 49,86%. Esto quiere decir que la diferencia es de cerca de 50.000 votos. Recordemos que Fujimori venía de perder 2 balotajes en 2021 y 2016 por 40.000 votos, o sea que se mantiene esa historia de Perú dividida en 2 mitades. Esta vez, por la misma diferencia casi por la que venía de perder 2 veces, Fujimori consiguió ganar. Sí, en esta ocasión celebró los resultados en redes sociales y escribió que se está cada vez más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos. ¿Qué dijo Sánchez? Bueno, ya había adelantado que no reconocería un eventual gobierno de Keiko Fujimori y su partido intentó que se anularan votos en algunos circuitos de Lima y también en el exterior que resultaron cruciales para el resultado, porque tanto en la capital Lima como en la diáspora peruana Keiko Fujimori obtuvo grandes diferencias. Sánchez, en cambio, sacó grandes diferencias en otras regiones de Perú. Anunció además Sánchez a través de las redes sociales que desde su partido se va a presentar un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay convencimiento de que hubo una grave afectación del proceso electoral. Son las 10:09 y estamos haciendo La Mañana de la Diaria. De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. La estamos haciendo desde Montevideo, donde la estación meteorológica del Prado dice que tenemos a esta hora 7 grados con 7 décimas, o sea, una mañana muy fría. Y una máxima prevista de 12 grados. Llegaron varios mensajes respecto a la entrevista anterior con Nicolás Martinelli, exministro del Interior. Nos dice Guillermo de Sayago que cuando Martinelli estuvo al frente del Ministerio del Interior, el nivel de delincuencia no se movió y entiende que ahora parece que, Martinelli tiene todas las soluciones, dice textualmente. Después también hay otro mensaje que nos llegó que hacía hincapié en que el ministerio anterior hizo más hincapié en el combate a las bocas de droga y no tanto al lavado de activos, y es verdad, había como un fuerte hincapié en las bocas de pasta base. Son las 10:11. A la vuelta de la pausa estará en esta mesa Waberley Tejera, que es el director nacional de transporte ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esa dirección se ha constituido en los últimos tiempos en la que desarrolla las tareas de regulación de la actividad ferroviaria en un país que tiene puestas muchas expectativas en el desarrollo ferroviario, fundamentalmente vinculado a la carga, pero que también, se dice desde este gobierno, se propone que haya avances en el sentido de desarrollar una mayor cobertura, o por lo menos a nivel del área metropolitana, novedades en cuanto a servicio para personas pasajeras. Así que de todo eso hablaremos en función de lo que se puede ir sabiendo ahora y también consultando por el avance de un par de documentos que van a ser clave para lo que termine proponiéndose hacer y haga efectivamente el gobierno en este quinquenio. No se vayan. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Ártico y Lecker presentan la promo frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Una radio
para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP Puntos o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Horas con 16 minutos de la mañana de la diaria. Momento de segunda entrevista del día. Hablaremos de trenes, hablaremos de vías férreas, hablaremos con el director nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Waberley Tejera, y todos los temas que mencioné, o el tema en realidad del que hablaremos, es un tema estratégico a nivel nacional. Por eso hace tiempo queríamos hacer esta entrevista, que a su vez le dará continuidad a asuntos que desde las páginas de la diaria o desde la versión escrita hemos ya abordado con Waberley anteriormente. ¿Qué tal, Waberley? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Creo que la gente tiene derecho a saber que hace mucho tiempo compartimos un ámbito de formación periodística. Bueno, terminamos estando en veredas distintas, digamos. Sí, hace más de 20 años que estuvimos frente a un micrófono juntos. Exactamente, en aquel tiempo haciendo prácticas, ahora toca en rol entrevistador-entrevistado. Así que bueno, un gustazo que andes por acá. Gracias. Yo mencionaba recién que sos el director nacional de Transporte Ferroviario. Eso quiere decir que en la estructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay una Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Brevemente, ¿cómo se puede resumir cuál es el rol de esa dirección? Bueno, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario exactamente es una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto hace un par de años que se hacía a partir de la rendición de cuentas del año 2021. Antes era un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo y es el ente regulador del sistema ferroviario. Y además administra las infraestructuras públicas ferroviarias, lógicamente. Básicamente lo que hace es habilitar, digamos, nosotros en Uruguay tenemos un sistema ferroviario que después de muchísimos años de un monopolio, digamos, de AFE, desde los años 50, se abrió y hubo una separación vertical de la actividad, en donde hoy en día la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario lo que hace es poner las reglas de funcionamiento de este sistema, marca la política ferroviaria junto con el Poder Ejecutivo, pero además habilita a los operadores, habilita al personal de conducción, homologa el material rodante, pone las normas para todos estos elementos y además administra el tráfico ferroviario, esto es, adjudica la capacidad ferroviaria para que los diferentes operadores puedan circular por la red. Y eso es, estos operadores que tienen que cumplir con determinadas exigencias para poder operar, para tener su licencia de operador ferroviario, su certificado de seguridad y demás, pagan un peaje ferroviario por la utilización de la infraestructura. En ese esquema, ¿no? Para completarlo, ¿qué es AFE hoy? ¿Es una operadora más? Bueno, formalmente es un operador más.
En lo que estamos hoy es en un proceso de traspaso de algunas competencias, digamos, porque como te decía, a partir de 2021 hubo un cambio institucional, digamos, en donde se pasaron competencias de AFE, que son las que tienen que ver con la infraestructura ferroviaria, se pasaron para la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Nosotros nos encontramos el año pasado, cuando asumimos el cargo en el Ministerio, en que ese proceso no se había avanzado, entonces estamos trabajando en ese proceso que incluye las propias competencias, el pasaje de los activos, de los bienes y también el pasaje del personal asociado a esas competencias. Y en eso estamos trabajando, hemos avanzado mucho en conjunto con AFE y con los trabajadores del ente para que en el corto plazo podamos concretar ese pasaje que tiene, digamos, un trasfondo burocrático bastante importante porque hay que contemplar un montón de aspectos que son muy relevantes y que además por el devenir de AFE, digamos, histórico, no siempre es muy fácil acceder a la información, sobre todo en lo que tiene que ver con los activos y demás. Entonces, bueno, estamos haciendo ese proceso y esperamos completarlo lo antes posible para, de alguna vez por todas, digamos, que el sistema funcione como institucionalmente tiene que funcionar. Además de AFE, ¿qué otras operadoras hay? ¿Cuáles son? ¿Cuántas hay autorizadas para circular por las vías en el país? Bueno, hoy AFE es la única operadora habilitada, por ejemplo, para transportar pasajeros, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con carga tenemos a Servicios Logísticos Ferroviarios, que es una operadora pública que trabaja en el derecho privado, que es 51% de AFE y 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Después tenemos a DBCC, que es la operadora que mueve las cargas de UPM desde la planta de Paso de los Toros de Pueblo Centenario a el puerto de Montevideo. Y ahora recientemente hemos otorgado la licencia de operador ferroviario a Grupo RAS, que como saben fue público, trajo y está preparándose para poder comenzar a hacer las operaciones. Y bueno, en ese proceso de homologación y de preparación, de habilitación para poder operar, bueno, ya el primer paso de tener la licencia de operador ferroviario lo tiene, ahora queda un camino por recorrer que tiene que ver con otros aspectos importantes, con otros pilares importantes del funcionamiento que tiene que ver con los sistemas de gestión de la seguridad, la homologación del material rodante, la homologación y autorización de su personal para circular y después, bueno, la adjudicación de la capacidad para poder transportar y operar, digamos, en la red. Hecha esa caracterización, ¿no? Un poco del esquema básico ferroviario actual en nuestro país, en el sentido formal de su estructura, de las autoridades, pero incluso llegando también a las operadoras autorizadas. Pasemos a lo siguiente, ya que definimos eso. En términos de objetivos del gobierno, ¿a qué se apunta de aquí al final del quinquenio? Es decir, ¿cuáles son los hitos que persigue la actual administración en materia ferroviaria? Bueno, hay un hito principal que es el aumentar, ¿sí?, la operación ferroviaria, aumentar la participación modal del ferrocarril en la movilidad de carga, sobre todo en el país, ¿sí? Nosotros, a partir de la inversión muy importante que se ha realizado en el ferrocarril central, que realmente es una inversión digamos que no ocurre, por lo menos en temas ferroviarios, de hace más de 100 años no había una inversión de este tipo, y en materia de infraestructura es de las más grandes de las últimas 4 o 5 décadas en Uruguay. A partir de esa inversión, bueno, entendemos que hay que tratar de sumar más cargas y que además esto representa una oportunidad muy importante para la competitividad del país, para poder generar oportunidades, para poder viabilizar proyectos, porque de alguna manera lo que intentamos es que esto genere mejores condiciones para que la producción nacional pueda aprovecharlo y reducir costos y no tratar de, en línea con lo que está haciendo el gobierno, con la ley de competitividad y mejora, bueno, dar un paso más, digamos, en materia logística para esto. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, que el ferrocarril tenga un rol mucho más importante del que tiene hoy, pueda aumentar la cantidad de cargas que transitan por el ferrocarril, eso como primer hito principal, pero además que pueda aportar un sistema multimodal de cargas, ¿sí?, y que de alguna manera podamos hacer mucho más eficaz la movilidad de las cargas, el transporte de cargas en nuestro país, desde los centros de acopio, también como Uruguay en la región como un hub estratégico, ¿verdad? Y para eso también lo que estamos haciendo desde el Ministerio es estamos comenzando a trabajar, más allá de los planes sectoriales que tenemos, en un trabajo a partir con la colaboración del BID, en un plan de desarrollo del transporte multimodal
de cargas. ¿tá? Y eso va a ser bien relevante porque de alguna manera es que cada uno de los modos puedan participar en las cadenas logísticas en aquel sector donde sea más eficiente y aporte más valor. Y esto quiere decir complementarse y buscar sinergias para lograr que al final del día pasemos raya y tengamos una movilidad mucho más eficiente. Cuando en otra ocasión, en abril, te entrevisté para una nota publicada en La Diaria, vos nos dijiste que estaban a la espera en aquel momento de dos hitos, dos trabajos importantes para el desarrollo de las políticas ferroviarias en este quinquenio. Y uno es un plan llamado Plan Maestro de Política Ferroviaria, surgido de un convenio firmado en 2025 entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Me interesa que hablemos de eso ahora. ¿Qué es concretamente el Plan Maestro de Política Ferroviaria y qué resultados hay, preliminares o primeros, si es que los hay? Sí. Bueno, el Plan Maestro del Transporte Ferroviario del Uruguay lo que intenta es generar una hoja de ruta estratégica que nos permita tener una visión de largo plazo. O sea, valorar profesionalmente y técnicamente cuál es el potencial que tiene el ferrocarril en Uruguay de manera lo más objetiva posible y a partir de ahí priorizar proyectos y buscar, digamos, las formas de ir ejecutándolos también en un escenario, digamos, que presupuestalmente no es que podamos salir a hacer todos los proyectos, ¿verdad? Pero entonces que nos permita tener una hoja de ruta estratégica y coherente para ir avanzando en el desarrollo ferroviario. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Uruguay, como todos sabemos, ha perdido mucho en materia ferroviaria en las últimas 4 o 5 décadas, y también lo que hay algo claro que es que por lo menos desde la propia creación de AFE, de la estatización del ferrocarril, nunca hubo un proyecto, nunca hubo un plan de largo plazo en el ferrocarril, sino que se fue tratando de, con acciones aisladas, ir respondiendo a las necesidades que iban surgiendo y también respondiendo a la competencia que había en aquel momento. Mientras el ferrocarril era el vehículo o el medio de transporte prioritario y no había mucho más alternativa, el ferrocarril no corrió riesgo. Cuando se empezaron a desarrollar otros modos de transporte, el Uruguay tiene hoy un sistema de carreteras que es de los mejores de la región, con una densidad y una calidad muy, pero muy importante, y eso hizo que se desarrolle el transporte carretero de una forma muy, pero muy importante. El Uruguay desde el 2005 para acá ha cuadruplicado la cantidad de toneladas que se movilizan y el ferrocarril recién en este último año ha logrado aumentar, digamos, de manera exponencial con el ferrocarril central, pero con una carga concreta que es la carga de UPM y está transportando en números que nunca en su historia transportó. Pero ha perdido mucho y eso ha generado también desinversión en el sistema y ha generado que no haya un rumbo claro. Lo que nosotros intentamos acá es tener una herramienta, una hoja de ruta que nos dé un rumbo estratégico para seguir y que podamos y aspiramos a que permanezca en el tiempo y que le pueda dar, digamos, al ferrocarril lo que necesita. Hay una cuestión clara que a uno le enseñan muchas veces en formaciones ferroviarias, que es que el ferrocarril hay 2 cosas básicas que necesita, que son tiempo y dinero. Porque todas las inversiones en ferrocarril son muy onerosas, son altas. ¿Por qué? Has marcado que es mucho más caro, por ejemplo, un kilómetro de vía que un kilómetro de ruta. Bueno, eso sí es relativo. No mucho más caro, pero depende del tipo de ruta. Depende. ¿Por qué? Porque son inversiones que son... Una vía, en general, se hace pensando en 50 años. Una ruta se hace pensando en 10. ¿no? Y además que después de eso tenés no solamente la propia infraestructura, sino tenés sistemas de señalización, sistemas de mantenimiento, que eso hace oneroso. ¿Qué pasa? Que después eso hace... El ferrocarril tiene otras cuestiones que aporta a la sociedad, que aporta un valor muy, pero muy importante. La reducción, después hay una reducción de los costos de mantenimiento de las infraestructuras viales, una reducción de los tráficos, y eso hace que disminuya la accidentabilidad en rutas, que es muy, pero muy importante, las emisiones contaminantes, los tiempos de viaje. Entonces, el ferrocarril se tiene que pensar a largo plazo, y por eso las inversiones son tan grandes. Entonces, teniendo ese escenario, es muy, pero muy importante tener un plan que nos marque el camino, porque si no, acá los que estamos en el mundo ferroviario local o regional, más o menos tenemos identificado, cada uno sabe, bueno, hay que hacer este proyecto, es importante pero para nosotros, por un tema de responsabilidad, es muy importante tener claro con un estudio profesional que nos diga
que nos confirme lo que nosotros creemos o no, pero que tener la evidencia clara de cuál es el rumbo y cuáles son los proyectos prioritarios, porque después tenemos que ir y solicitar los fondos y tenemos que poner plata del Estado para lograr determinados objetivos. ¿Y ese plan maestro ha arrojado algún resultado preliminar que se pueda mencionar? Bueno, nosotros recién, el plan maestro son 4 entregables, que estará finalizando por allá en el primer trimestre de 2027. Nosotros ahora estamos en revisión del primer entregable, que son relevamientos, porque hay que relevar mucha información de la red ferroviaria, de normativa, se han hecho reuniones con actores de todo el sistema logístico, del sistema de gobierno, de actores que tienen que ver, digamos, generadores de carga, de la producción. Estamos en la etapa de relevamiento masivo de información. Y con los recursos existentes, se aprobó el año pasado una ley nacional de presupuesto, o de presupuesto nacional, y mientras todavía no esté pronto ese plan, ¿de qué obras se puede hablar ya definidas en términos de infraestructura ferroviaria para este quinquenio? Nosotros ya estamos trabajando en una serie de obras que son, digamos, tácticas, que lo que pretenden es atender ya demandas que tenemos hoy, ¿no? Que ya nos están diciendo, bueno, necesitamos esto para poder subirnos al tren. Hay operadores que nos están diciendo, necesito esta obra para poder atender una demanda que tengo ya latente. Entonces, en eso lo que estamos haciendo son 2 cosas. Por un lado, generar la herramienta para poder ejecutar. Ahí nosotros lo que hicimos fue mandar ahora en este proyecto de rendición de cuentas que ingresó ayer, hay un artículo que autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a generar un fideicomiso de obras ferroviarias que se va a alimentar, es un fideicomiso de administración y garantía que se va a alimentar de la recaudación del peaje ferroviario que les comentaba al principio, que es lo que pagan los operadores por circular, y con eso nosotros pretendemos que ese fideicomiso apalanque financiamiento que nos permita realizar algunas obras. Estas obras concretas son la rehabilitación y mantenimiento mayor del puente ferroviario sobre el Río Negro. ¿Que está ubicado dónde? Que está en Paso de los Toros, ¿sí? Que es como la continuación del ferrocarril central. Este puente originalmente estaba incluido en el proyecto Ferrocarril Central, pero bueno, en la administración anterior, en alguna de las negociaciones, en las adendas que se hizo en el contrato, se eliminó del alcance por algún motivo, pero hoy representa un tapón estratégico muy, pero muy importante. Estamos apostando a eso, estamos esperando ahora los informes técnicos para dimensionar exactamente las obras necesarias y después vamos a hacer obras de mantenimiento desde Paso de los Toros a Rivera para asegurar la circulación en esos tramos, y tenemos también obras en la línea Río Branco hacia el este, que ya son un poco más de largo plazo, que lo que intentamos es viabilizar sobre todo que se vuelva a transportar por ferrocarril principalmente arroz, que viene de esa zona, pero también combustibles y alguna otra cosa. Y en paralelo estamos trabajando también en algunas obras que tienen que ver, por ejemplo, la reactivación, la rehabilitación de la conexión ferroviaria de la planta de La Teja, que históricamente ANCAP ha transportado sobre todo a 33 y a Durazno combustibles, y que para ANCAP es una cuestión también estratégica porque le permite tener 2 bocas de salida del combustible, y algunas conexiones y mejoras de seguridad en algunos tramos, pasos a nivel y demás, que estamos también planificando y proyectando. Este país tiene en su población a una población que muchas veces recuerda, capaz que con cierta idealización, el tiempo de abundancia de servicios para personas, ¿no? Pasajeras de tren. Es algo que está, me parece, muy metido en el imaginario colectivo. Entonces, por supuesto que ese es un asunto que queremos conversar contigo. Cuando hablé con vos para esa nota publicada en la diaria por allá por abril, vos dijiste que este gobierno apuesta a que, por ejemplo, se explore la posibilidad de desarrollar una línea para personas, o un servicio para personas, aprovechando el trazado del ferrocarril central, entre Montevideo y Progreso, fue lo que nos comentaste, pero dijiste algo que me dejó pensando que es interesante traerlo de nuevo para meternos en ese capítulo. Dijiste textualmente, lo que va a viabilizar el ferrocarril en Uruguay no es el transporte de pasajeros, es la carga, ¿no? Interpretando como si primero hubiera que resolver eso para después sobre esa base ver qué se le puede agregar en términos de traslado ya de personas. ¿Por qué así? ¿Por qué primero la carga y después lo otro eventualmente? Y bueno, el tema ahí es que nosotros lo primero que necesitamos es darle sostenibilidad al sistema. Entonces, los ingresos importantes que se pueden generar para el sistema para poder reconstruirlo provienen de la carga. Eso es clave. Y después que... o sea, la carga es más redituable que transportar personas. Y bueno, sí. ¿Eso es así en el mundo o es un tema del Uruguay? Es en el mundo así.
Es en el mundo, porque la operación de carga es la que más, la que le deja resultados directos a la administración, y después también que en general, como pasa en el servicio colectivo de ómnibus, los trenes en general, los servicios están altamente subsidiados. Entonces eso también, cuando uno pasa raya en el conteo, no solamente en los ingresos para la dirección, sino del Estado, también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces ahí hay un elemento muy importante. Y además también que nosotros hay una cosa que necesitamos, que no solamente para este tramo que hablamos, sino que tenemos un rezago muy importante en materia de infraestructura ferroviaria. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque si bien se ha hecho esta inversión muy importante en el ferrocarril central, antes se hicieron algunas inversiones de rehabilitaciones en el norte del país, en el litoral, que quedaron algunas sin mantenimiento durante muchos años. Hay una cosa clara, que es que si nosotros no invertimos en vías, si no tenemos vías, es imposible que haya trenes. El ferrocarril es un sistema que tiene varios subsistemas y que es, como complejo que es, necesita que todos ellos vayan en coherencia. Entonces necesitamos buenas vías, trenes adaptados a esas vías, compatibles con esas vías, personal que sea capacitado para eso, sistemas de gestión que estén capacitados. O sea, hay que ir como trabajando en coherencia. Entonces, el dimensionamiento que se le pueda dar a un sistema de pasajeros, que nosotros estamos estudiando la posibilidad y entendemos que sería muy importante poder lograrlo en este periodo, poder avanzar en cosas concretas, sobre todo, como tú decías, en el tema Montevideo Progreso, va a depender también de cómo podamos avanzar en el resto de los subsistemas del sistema ferroviario. Entonces, darle sostenibilidad al sistema va a asegurar que después se puedan mantener de forma correcta las vías, que pueda haber recursos, digamos, para atender la gestión del propio sistema, que es muy, pero muy importante en un sistema ferroviario, porque no es lo mismo que cuando, por ejemplo, en un ómnibus, pincha el ómnibus o tiene un problema, viene otro ómnibus atrás, se sube la gente y corre, lo esquiva y sigue. Si en el ferrocarril esa realidad no sucede. Hay que tener todo un aparato de gestión atrás, que si hay un problema con un tren, hay que traer otro tren, pero a su vez hay que gestionar para liberar la vía, para que el resto de los trenes puedan pasar. O sea, estamos hablando de una línea. Bueno, igual ya te pasa solo con la carga, ¿no? Pasa con la carga, pero un sistema de pasajeros es mucho más complejo de gestionar, porque la carga, si hoy, por ejemplo, que circula celulosa, si la celulosa se queda trancada en el medio de, no sé, en Florida, sí, o por en 25 de mayo, por un desperfecto, una hora, es un problema, pero no tiene una incidencia grave. Si ahora nosotros estamos dando un servicio y ese servicio tiene problemas y el tren se queda, pasa hoy hay un servicio entre Tacuarembó y Rivera, que lo presta AFE, que lamentablemente está teniendo problemas, y cada vez que ese tren tiene un problema que se atrasa una hora, es un problema para la gente, porque estamos acá hablando de la vida de la gente. Entonces no podemos tampoco dar un servicio que no sea confiable y que pueda tener problemas, y que el día de mañana un día pasa y el otro día no pasa, o que si está previsto que demore 40 minutos termine demorando 2 horas. Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas bien ordenadas, el sistema tiene que funcionar bien para poder asegurarlas. No es solamente poner un tren, porque eso es un tema, es una discusión que en muchos ámbitos, incluso cuando uno va al Parlamento a hablar de presupuestos, a tratar de, a veces cuesta al sistema que lo entienda, al sistema político también, que es que movilizar un ferrocarril no es solamente tener una vía y poner un tren arriba. Eso lleva atrás mucha gestión. Y se necesita tener personal capacitado, recursos para gestionar la vía, recursos para administrar la infraestructura, recursos que sean capaces de atender emergencias. O sea, es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Entonces, para asegurar eso necesitamos que el sistema tenga sostenibilidad, porque lo que tenemos que dar es confianza. Si nosotros vamos a poner un servicio, ese servicio tiene que correr en hora todos los días, porque la gente lo va a tomar para ir a laburar. Y no puede ser que un día lo voy a tomar el tren y al otro día, cuando lo quiero tomar para llegar al laburo en 40 minutos en vez de 1 hora y media, el tren no pasa. Entonces, esas cuestiones, esa confiabilidad en el sistema, lamentablemente en las últimas décadas han mermado muchísimo el sistema y ha hecho que se pierda confianza de los usuarios y más. Entonces hay que recuperarlo, y para recuperarlo hay que dar certezas. Estamos llegando al momento de la entrevista en la que abordamos las posibilidades que hay en Uruguay de desarrollar por lo menos un servicio para personas pasajeras en el área metropolitana, ¿no? Entre Montevideo y eventualmente Progreso en el departamento de Canelones.
Al hablar de ese tema, del mismo modo que ya hablamos de un insumo que todavía está en proceso de realización mucho más genérico, que es el Plan Maestro, surge un segundo insumo, según lo que conversamos cuando te entrevistamos en abril, que es un estudio de consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que es parte de los documentos vinculados al proyecto de movilidad metropolitana, del que tanto se habló cuando, por ejemplo, se discutió cómo se iba a resolver la cuestión de los buses articulados en el centro de Montevideo. Ese estudio, con respecto al tren, ¿qué dice si es que ya lo han recibido o qué se espera que pueda decir y cuándo se recibirá si es que todavía no está completado? No, se está trabajando todavía en eso. Estamos esperando que entre finales de agosto y septiembre esté pronto. Ese estudio lo que pretende es evaluar concretamente las necesidades o cómo podemos viabilizar ese sistema, ese servicio de transporte de un tren de cercanía, digamos. Y ahí lo que se evalúa es la infraestructura ferroviaria, los sistemas de señalización, que para que se entienda un poco, el sistema de señalización lo que es como el cerebro de la vía y el cerebro de la operación. Y tenemos acá en estos tramos, en el Ferrocarril Central, un sistema de señalización que es altamente complejo, que es de los mejores y de los más seguros del mundo, pero que también tecnológicamente es muy, pero muy complejo. Entonces hay que evaluarlo de forma correcta. Y después que tiene que ver con qué material rodante se necesitaría, las estaciones, si hay que adaptar alguna de ellas, si hay que movilizarlas, si se van a utilizar todas las estaciones o no, las paradas también. Y después el modelo de negocio ideal o el mejor modelo de negocio que se puede evaluar a los efectos de poder canalizar este servicio en el nuevo marco de transporte metropolitano con la agencia metropolitana como eje central del sistema. Entonces, todos estos elementos se está trabajando, se están evaluando, hay algunos componentes que tenemos que tener bien presentes. Nosotros tenemos en este tramo una vía que tiene una altísima densidad de pasos a nivel y eso genera... Ahí te referís a la vía del Ferrocarril Central. A la vía del Ferrocarril Central, una altísima densidad de pasos a nivel, que eso operativamente hay que contemplarlo para ver cómo se desarrollan las velocidades. No es lo mismo un tren de carga que un tren de pasajeros, no es lo mismo las curvas de frenado que llamamos nosotros, que es la distancia que necesita un tren para frenar. Entonces tenemos que contemplar todas esas cuestiones para ver óptimamente cómo viabilizar esto y cuál sería el resultado que podemos esperar de un servicio de pasajeros en este tramo. Y eso es en lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el ideal de frecuencias para un servicio así? ¿O cuál sería? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en realidad hasta 2019, cuando se levantaron las viejas vías para empezar con la construcción del proyecto del Ferrocarril Central, había más de un servicio para personas pasajeras que unían Montevideo con distintas localidades, no solo del área metropolitana, porque en algún caso llegaban más allá. A 25 de agosto. Ahí está, eso ya es departamento de Florida. ¿Verdad? Entonces, atravesaban Canelones, en algún momento había algún servicio que llegaba a alguna localidad del departamento de San José, incluso a la capital departamental. Sí, eso bastante antes. Pero antes, bien. Lo que fue quedando fue lo que vos mencionaste en ese proceso de corte de los servicios. Sin embargo, me consta que desde las actuales autoridades hay una visión crítica con respecto a lo que significaban las frecuencias de aquel momento. Es decir, ¿cuál sería lo ideal en términos de frecuencia para que el tren sea una opción de verdad ante el ómnibus, que es lo que existe hoy? En principio yo te diría que para que sea una opción de verdad, esto va a surgir también de este estudio que estamos haciendo, ¿no? Pero en principio yo te diría que por lo menos tiene que ser cada media hora, tiene que haber un tren. Media hora durante todo el día. Y sí. Obviamente, en las horas pico, ahí la frecuencia seguramente aumente, no haya más trenes o trenes de mayor tamaño, o sea, eso hay que evaluarlo. Pero lógicamente, para atender un servicio que pueda complementarse en un sistema de transporte metropolitano, que pueda atender la demanda que hay en el eje de Ruta 5, en principio yo te diría que cada media hora, como mucho. O sea, realmente si no, después, antes lo que había... Hasta 2019, en la última etapa, si mal no recuerdo, eran 9 frecuencias que estaban concentradas en las horas pico. En las la puntas mañana del día. Temprano, en la tarde. O sea, de mañana los trenes entraban a Montevideo y de tarde salían. Y después en el medio habían frecuencias esporádicas. Bueno, a lo que apuntamos, entendemos que tenemos que analizar si es viable llegar a un volumen, entendemos que debería andar en la media hora. Después va a depender... Hay otras cuestiones a tener en cuenta, lógicamente, que tenemos que, de alguna manera, compatibilizar con el resto de la operación, con la capacidad de la infraestructura, con esto que hablábamos de los sistemas de señalización y demás, para ver cuántos trenes efectivamente podemos meter en la vía. Hoy hablaste, por ejemplo, de las estaciones, ¿no? ¿Cuáles son las disponibles? A mucha gente le tiene muy presente que cuando se hizo
la vía del ferrocarril central se construyó una gran estación para personas pasajeras en Las Piedras, que está, si no me equivoco, soterrada, que bueno, para mucha gente fue una especie de luz de esperanza, porque está ahí, esperando eventualmente que se use. De momento creo que sin uso, o capaz que para algún otro uso, pero no ese, porque no hay líneas para personas en este momento. ¿Vos quisiste decir cuando hablaste de todas esas variables que lo ideal sería un tren que parara menos, por ejemplo? Sí, claro. Hay estaciones que son muy, pero muy importantes, como esta que tú nombrás, como Colón, como La Paz y alguna otra, pero hay desperdigadas otras paradas, digamos, que si para tanto el tren ya le quita eficiencia. Claro. Entonces, si uno va por el mundo, los trenes no paran tanto. O sea, lo que hay paradas cada 1,5 kilómetros, 1,2 kilómetros, más o menos, y ahí lo que hace, bueno, es que los recorridos se acortan también porque se puede desplegar más velocidades. Si ponemos una parada cada 500 metros, el tren no logra desplegar las velocidades necesarias para ser más eficiente y que los recorridos, los tiempos de viaje se acorten, y ahí puede así aportarle a la calidad de vida de la gente, porque al final del día es lo que necesitamos es que esto sea un diferencial en la calidad de vida de la gente, y que además una inversión del volumen que se hizo llegue realmente a la gente, porque hoy, la verdad, o sea, lo ven pasar el tren, la mayoría de la población. O sea, todos sabemos que es muy importante los trenes de carga porque generan actividad, lo que hablamos al principio, ¿no? Viabilizan proyectos, agregan competitividad al país, pero para la gente común, el de a pie, que pasa la vía al costado de su casa, en general lo que sucede es que el 90% de las cosas son problemas, porque el tren, o sea, no podemos obviar eso. El tren corta las calles, genera algo de ruido. Entonces, cuando uno analiza un sistema ferroviario, una vía, uno tiene que pensar en los clientes, en los trenes, en las cargas, pero tiene que pensar en los no clientes también. Y los no clientes son el entorno. Y si no contemplamos las necesidades del entorno, en temas de servicio de pasajero, como este caso, pero también en cómo afecta la operación ferroviaria en el entorno, nos quedamos con una parte de la película que no vemos y que hay que contemplarla porque es importante, porque el tren tiene que compatibilizar, tiene que congeniar con el resto de la sociedad, con el resto del ambiente, digamos, para poder, para que todos podamos convivir de buena manera. 2 preguntas en una, capaz que lo dijiste y se escapó, pero en todo caso para destacarlo. ¿Por qué Progreso como eventual punto de finalización de ese servicio que uniría esa localidad con Montevideo? ¿Y en qué tiempo se podría desarrollar el recorrido si efectivamente se fuera se tomara el camino de hacer un servicio para personas con esas características? Bueno, lo primero, ¿por qué Progreso? Principalmente porque hasta Progreso tenemos vía doble y eso duplica la capacidad de la infraestructura y hace un recorrido también más seguro. Y además que tenemos números de eso, está concentrado, digamos, la demanda, la potencial demanda en Colón, La Paz y Las Piedras y algo de Progreso. Ya después como que las distancias son más largas y también hay menos personas. O sea, el Uruguay tiene un problema de distribución demográfica, eso lo sabemos todos. Entonces, hasta ahí es donde sería más, en principio, sería más compatible, digamos, con una operación. Y el tiempo de recorrido dependerá un poco, va a surgir en este estudio, supongo que en las próximas semanas tendremos ese dato que depende un poco también de las velocidades de cada uno de los tramos y demás. Hoy todavía no lo tenemos el dato. ¿Se puede asegurar, sin temor a que uno se equivoque, que es un tiempo siempre menor que el de un ómnibus? Bueno, es a lo que aspiramos. Para viabilizarlo tiene que ser un tiempo menor que el del ómnibus, totalmente. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que se puede lograr. Tenemos que ver si no hay que hacer algún cambio, digamos. ¿Por qué? Porque algún cambio en la infraestructura, alguna contemplación extra en la operación. O sea, esos puntos tenemos que verlo porque tenemos que evaluar después de la ejecución de un proyecto tan complejo como el Ferrocarril Central, que tenía como elementos de diseño claro y aspiraciones bien claras, tenemos que después ver exactamente el resultado, cómo quedó eso en un sistema que es muy complejo, porque obviamente en el medio, en la ejecución de este proyecto, se fueron tomando decisiones de diseño que algunas veces pueden, restringir no es exactamente la palabra, pero sí condicionar la operación. Entonces tenemos que valorarlo de forma correcta, sobre todo con los técnicos que están trabajando en esto. Les comparto algún mensaje, algunos simplemente con comentarios, afirmaciones, otros con preguntas. Mariela, quizá usuaria de esos servicios que no están corriendo en este momento, dice: había poca frecuencia y éramos felices con el tren. El día que decidieron sacarlo no nos preguntaron y estamos esperando, o así seguimos, dice. Después, quiero leer uno más porque te hacía una pregunta. Igual lo puedo resumir.
Se preguntaba, bueno, en el eventual escenario de que se optara o se habilitara un servicio para personas, ¿quién lo operaría? ¿Eso debería ser operado por AFE? ¿Habría un esquema abierto a eventuales concesiones a empresas privadas? Entiendo que, bueno, faltan varios pasos para llegar a ese punto, pero a priori, ¿cómo miran ese desafío si se plantea? Bueno, a priori están todas las opciones arriba de la mesa y estamos esperando también los resultados de este estudio que nos debería, digamos, recomendar un esquema. Hay que contemplar que en el medio, como hablábamos al principio, hoy tenemos un nuevo actor en el sistema metropolitano, que es la Agencia de Transporte Metropolitano, que tiene un rol muy importante en este tipo de decisiones. Hoy, como yo decía, AFE hoy es el único operador ferroviario habilitado para el transporte de personas, pero el mercado está abierto a la competencia. Entonces, bueno, eso será una decisión que se habrá que ir tomando y que dependerá también de otros actores que tienen que ver más con decisiones estratégicas y que iremos poniendo arriba de la mesa una vez que podamos ir avanzando en la viabilización del servicio. Te llevo ahora a la carga por otro mensaje. Yo creo que vos aludiste a esto que voy a mencionar, por lo menos lateralmente, pero lo comparto. En este momento el que en transporte carretero genera discusiones, ¿no? Hay toda una discusión, la estuvimos abordando en este programa a nivel de esa forma de transporte. Hoy la que predomina para las cargas a nivel de todo el país. Pregunta a una persona qué impacto ustedes proyectan que tendría un crecimiento de la carga a nivel ferroviario. ¿El impacto en el transporte carretero? Sí, claro, en el transporte de cargas en general, un tren fortalecido. Para nosotros el impacto es totalmente positivo cuando uno mira el impacto en la globalidad y en las necesidades del país, digamos, ¿no? Después lo que aspiramos, como les dije, nosotros estamos trabajando en una política multimodal. Entonces, ¿esto qué implica? Implica de minimizar la competencia entre los diferentes modos y buscar las sinergias que permitan que cada uno aporte donde sea más valioso. Y esto es claro, como siempre lo dice compañero y amigo Felipe Martín, que es que los barcos no pueden salir del agua, los trenes no salen de la vía y lo que juega en el medio es el camión. Entonces ahí es donde el camión tiene para aportar. Y tenemos que tratar de lograr esas sinergias a través de zonas multimodales, puertos secos como está haciendo ANP en Rivera y otros que se están generando y otros proyectos que tenemos en carpeta en el mediano plazo para tratar de generar esa logística multimodal, porque necesitamos puntos de acopio en donde se pueda haber una interacción entre los diferentes modos y eso es algo de lo que estamos proyectando y en este trabajo que estamos comenzando de transporte multimodal es uno de los ejes centrales. Entonces ahí la idea no es centrarnos en la competencia entre los modos, sino más bien lo que tenemos que hacer es que los modos de transporte se sienten y ver cuáles son las necesidades. Y ahí hay una cosa importante que hemos tratado de avanzar y que creo que se está reflejando en algunas decisiones que toman los privados, porque uno también tiene que medir cómo las decisiones y el camino que uno va marcando, cómo responde el sector privado también ante esto. Y eso es una señal muy importante y para nosotros hoy viene siendo positiva las señales que está tomando el sector privado porque todos los días tenemos, tanto en el Ministerio de Transporte como en el Ministerio de Economía, consultas de inversores, de proyectos que lo que preguntan es, bueno, ¿va a estar el tren aquí? ¿Va a estar allá? ¿Va a poder llegar al puerto? ¿Cómo? Porque lo tienen como una posibilidad cierta. Pero también grandes actores logísticos del país están apostando por el ferrocarril. Por ejemplo, Christophersen, que es uno de los grandes actores logísticos del país, el Grupo Christophersen, es parte del operador ferroviario que mueve las cargas de UPM. Grupo RAS, que es el otro de los grandes actores del sistema logístico, está haciendo su trabajo para habilitarse y está haciendo inversiones en materia ferroviaria muy importante. Entonces eso para nosotros es un mensaje muy importante de que el camino que estamos transitando es el correcto. Y lo que tenemos que analizar ahí es, bueno, estos actores que juegan en toda la cadena son los que también tienen capacidad de decisión de decir, bueno, para mí estas cargas las llevo por camión, estos tramos los hago en camión, estos tramos los hago en ferrocarril, esta carga la llevo toda por ferrocarril. Entonces, poner en juego y poner arriba de la mesa los modos de transporte a disponibilidad, generar las condiciones desde el Estado para que después se pueda viabilizar la actividad de la manera más eficiente posible. Para cerrar la entrevista, me consta que no estuviste en el proceso que llevó a que el Estado recupere el control, acuerdo mediante con un empresario privado de la estación central y una serie de predios, una cantidad allí en la zona de la Aguada. Pero como director nacional de transporte ferroviario, ¿qué te genera eso? De que esos andenes vuelvan a estar a disposición del Estado, aunque más no sea para un proyecto que pueda integrar una cantidad de actividades, no solo las vinculadas al transporte.
Bueno, es una expectativa que tenemos todos, ¿no? Porque realmente sería importante. Dentro de este estudio que está haciendo el BID, una de las cuestiones es viabilizar la intermodalidad. Porque el ferrocarril, si tenemos un sistema de transporte metropolitano de servicios ferroviarios para pasajeros, lo que necesitamos es que esté totalmente integrado al sistema de transporte en general, el sistema de transporte metropolitano. Y esto es una integración operativa, una integración tarifaria y una integración física. Y esa integración física hay que buscar lugar. Entonces, una de las cuestiones principales es ver cómo se canaliza, cómo se alimentan. Lo mismo que pasa con los ejes que están diseñados para el BRT, cómo se alimentan. Bueno, acá es lo mismo, pero al tren. O sea, cómo vamos a alimentar desde zonas cercanas con servicios cortos, con buses, a la línea ferroviaria, y después cómo vamos a solucionar las puntas. O sea, tanto en Progreso, que quedó lamentablemente una obra diseñada en el periodo pasado, que hoy la estación sirve para poco, hay que hacer otra obra porque la verdad que no operativamente está totalmente aislada, y después resolver la otra punta que es Montevideo. Y ahí hay una expectativa muy importante en ver qué camino se va a tomar con la estación central y si es posible viabilizar que los trenes lleguen ahí, que como una actividad más, digamos, ¿no? Porque solamente con esto no alcanza, lógicamente. Pero si dentro del esquema que se plantea se contempla también la posibilidad de que los trenes lleguen, sería algo que realmente sería muy, pero muy importante para todos. Creo que simbólicamente, además, para el país, para la ciudad, sería muy relevante. Muchas gracias, Waverley, por la visita. Por favor, a las órdenes. Cerramos así la última entrevista del día, hacemos una rápida pausa y volvemos para despedirnos con música. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Bueno, vamos con todo, ¿eh? 2 cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos, muy firme quedarán. La obra que vos ves, seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. ...10:57 de la mañana de la diaria, tiempo de recreo, por más que las escuelas no estén dictando clase como lo hacen de manera normal, porque transcurren, ahora sí les podemos decir las vacaciones de julio, que empezaron en junio. Es verdad. Entonces, bueno, hay una pausa en eso. Y en este recreo nos vamos a quedar con la temática de la segunda entrevista y vamos a pensar en trenes. A mí me pasa lo mismo que yo identifico con buena parte de la población uruguaya, esto de
por algún motivo sentirme atraído por los rieles, por las vías, por los ferrocarriles, los vagones. Pero claro, soy un montevideano esteño, porque soy de Avenida Italia y Propio, más menos, ¿no? Ahí nací, ahí me crié. Entonces cruzarme con una vía no era lo más habitual. Sí es muy habitual para la gente que vive en el oeste de Montevideo. Sí, más concretamente en Belvedere, en Paso Molino, por ejemplo. Y bueno, vinculado a eso y también vinculado a un poco mensajes de nostalgia que nos han llegado a lo largo de la entrevista, se nos ocurrió elegir la canción El tiempo está después, de Fernando Cabrera. Esa canción que cuenta, ¿no?, cómo la calle Yupes dividía y cómo por ahí pasaba, se podía ver el tren. Bueno, nos quedamos con esa mención entonces, a esa canción que habla de aquellas filas infinitas saliendo de Central. Ojalá vuelva a haber filas infinitas, o por lo menos alguna fila, alguna formación saliendo de Central, que la mencionamos a la vieja estación recién en el cierre de la entrevista. Hasta mañana, Mari. Hasta mañana. Bienvenido, Cabrera. La calle Yupe raya el medio, encuentro a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de saco, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después.